Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Muy bien, vamos a ir cumpliendo con las normas correspondientes mientras esperamos los 5 minutos. Y mientras tanto vamos a ir pensando un poco en la pregunta que está ahí colocada. Así que vamos a irlo colocando. Y colocamos presente en el chat. Vamos a ir colocando presente en el chat. Muy buenos días nuevamente con todos. Recuerden desactivar el audio, activar la cámara y colocar la palabra presente en el chat. Recuerden, por favor, colocar la palabra presente en el chat y vamos a ir pensando en la pregunta que tenemos allí. ¿Qué es que todos los microorganismos producen enfermedades infectocontagiosas? Por favor. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir colocando la palabra presente.
Muy bien. Buenos días con todos nuevamente. ¿Cómo amanecen? Bien, Solo uno amaneció vivo. ¿Todavía están dormidos? Bien, bien, profe, amanecemos bien. bien. Ah, ya decía yo, con este clima que está espectacular, ¿verdad? Pareciera que nos invita a quedarnos plácidamente en nuestro colchón, ¿verdad? Recuerden activar la cámara, desactivar el audio y, por supuesto, haber colocado la palabra presente. Sin embargo, hay 23 nada más y somos 26, ¿no? 26 estudiantes. Entonces, vamos a ir colocando los que faltan, ¿verdad? La palabra presente y, por supuesto, a activar esa cámara para verles esos rostros. No como Ivana, que pone la mitad del rostro, solamente le veo la mejilla, ¿verdad? Ese que está ahí dormida, despertando. Muy bien. A ver, cuando iban entrando estaba allí una pregunta. ¿Alguien recuerda la pregunta? ¿Alguien ¿Se recuerda la cree que pregunta? todos los microorganismos pueden causar enfermedades infecciosas? Ajá. ¿Creen ustedes que todos los microorganismos son capaces de producir enfermedades infectocontagiosas? No, porque en nuestro cuerpo existe algo que se llama la flora microbiana normal, que puede ser tanto bacterias como virus y hongos, pero no nos hacen daño. Muy bien. ¿Alguien más comparte su opinión con nosotros? Gabriel nos dice que no todos, porque hay algunos que los tenemos en la flora intestinal, ¿verdad? En el tracto digestivo. A ver, ¿alguno más? ¿Hay más? ¿Están allí despiertos? ¿Aló, aló? ¿Tum, tum, tum? ¿Cómo la gente puede ser científica o quiere ser científica si ni siquiera dice, aunque sea algo errado? ¿Ustedes creen que los científicos nacieron ya con todas las teorías en su cabeza? Pues no, obviamente que no, ¿verdad? Tuvieron que crecer y empezar a ver las cosas a su alrededor y hacerse preguntas y tener algún tipo de conjetura, ¿verdad? Bueno, luego pasaron a la fase de experimentar, obviamente, ¿no? Para poder comprobar si lo que pensaban era real. Entonces, estoy haciendo una simple pregunta. No tiene puntuación, simplemente puedo dar mi opinión, ¿verdad? Así como ya Gabriel nos dijo que no todos producen enfermedades. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, porque algunos son beneficiosos para la salud. Perfecto, algunos son beneficiosos, nos dice Ricardo. ¿Verdad? De todas maneras, esto lo podemos enlazar con lo que estábamos conversando el miércoles, ¿recuerdan? Además de Ricardo, ¿qué piensa José? ¿Todos los microorganismos pueden o no pueden producir enfermedades? Aguiñaga. Sí, mister. Así que, Sí pueden producir enfermedades. ¿tú consideras que todos pueden producir enfermedades? No todos, pero algunos sí. Ok, vamos a ver. No todos, pero algunos sí. ¿Qué piensa Luna? ¿Qué me dice Luna? A ver, de esta pregunta. O sea, obvio tienen que existir algunos que sí sean beneficiosos para el cuerpo, porque si no pasaríamos enfermos todo el tiempo.
Mira, a ver, Luna nos dice que deben existir algunos beneficiosos porque si no pasaríamos enfermos todo el tiempo. O sea que detrás de lo que nos dice Luna, Luna dice, hay microorganismos en todos lados, todos los días a cada instante. Entonces imagínense, ¿verdad? Si todos produciesen, estaríamos graves. A ver, Gabriela, Arias, ¿quieres participar? Cuéntame. Que también se utiliza para fermentar comida. Muy bien, algo que habíamos mencionado es que algunos se utilizan para la fermentación, ¿verdad? De la comida. Tenemos la fermentación láctica, la fermentación alcohólica, ¿verdad? Muy bien, en el caso que habíamos mencionado de algunos alimentos. ¿Qué piensa? Vamos a ver una opinión más. Vamos a ver qué piensa. A ver, Ana Paula, ¿qué piensas de esta pregunta, Ana Paula? Ana Paula. No te escucho, Ana Paula. Desactivaste el audio, pero no se escucha. Revisa el volumen. Inténtalo nuevamente, Ana Paula, a ver si se escucha. Parece que están teniendo problemas con el audio. Carol, Luzuriaga, a ver, ¿qué piensas de la pregunta que estábamos planteando? De que no todos son malos, ya que siempre vamos a necesitar uno por ahí. Ok, perfecto. ¿Qué dice Iván? Vamos a cerrar con Iván. Iván Rodríguez. Oh, profe, internet dio problemas. Pero ahí No le entiendo nada. No me entiendes nada. Bueno, estamos mal. Hay que ir revisando esos problemas técnicos, porque si no, ¿cómo nos quedamos con la explicación? Bueno, muy bien. Vamos entonces a quedarnos con lo que estábamos diciendo, que obviamente por algunas razones, pues sabemos que no todos los microorganismos producen quizás enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Ahora, voy a hacer esta pregunta y vamos a tratar de participar otros que todavía no hayan hablado, ¿verdad? Por ejemplo, Joel, Noemí, Landazuri, Antón, Fiorella, Leslie, ¿verdad? Michelle, Alexis. Ahora, sabemos que no todos. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esto es verdad? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo pudiésemos comprobar que no todos los microorganismos producen enfermedades? ¿Qué haríamos para eso? Simplemente hagan una propuesta. Recuerden que es parte de la participación. No necesariamente tenemos que decir cosas exactas, ¿verdad? O precisas, sino la idea es participar y, bueno, ir aclarando nuestras dudas, pues, por ejemplo. Leslie, ¿cómo lo comprobarías? ¿Cómo comprobarías que no todos los microorganismos son dañinos? No sé, como antes en una explicación de que si todos fueran malos, puede ser que de todo el tiempo estuviéramos enfermos, de bastante graves. Entonces puede ser que sean, como se lo dijo, de los que estaban en el estómago, que son los que combaten a los que son dañinos, o algo así. ¿Y cómo crees tú que alguien llegó a la conclusión de que tenemos estos microorganismos en la flora intestinal? ¿Cómo podemos nosotros, si alguien no nos los dice, cómo lo podemos comprobar que están allí? ¿Qué haríamos? Ir al doctor a una revisión. No lo sé. Ok, pudiésemos ir a un especialista que nos haga una revisión, ¿verdad? Y él nos diría, ¿alguna otra forma? ¿Alguien? ¿Cómo pudiésemos comprobar que existe realmente unos microorganismos en nuestra flora intestinal? Herrera, a ver, ¿que quieres participar?
Y luego Cruz, que también escribió algo para que participe. La idea es que lo digan. Herrera. Por cultivos o exámenes, se puede. ¿Qué implicaría realizar un cultivo? ¿Qué tendríamos que hacer previamente? Coger una muestra. Por ejemplo, muy bien, tomar una muestra, ¿verdad? Tendríamos que tomar una muestra de allí. Ricardo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu idea de experimento? Tú me dijiste, puede ser como un experimento. ¿Cuál sería tu idea de experimento? No, mister, yo pienso que es como un experimento, pero no sé cómo realizarlo. Muy bien, bueno, Herrera nos dio luces, ¿verdad? Efectivamente, habría que hacer, entre comillas, como un experimento, una prueba, ¿verdad? O sea, porque a mí cualquiera no me puede venir a decir, por ejemplo, en el estómago está tal microorganismo, y nosotros nos vamos a decir amén, 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 ¿verdad? Tenemos que buscar las maneras de comprobarlo. En esta actualidad pudiésemos hacer como nos dijo Leslie, bueno, vamos a un especialista, buscamos gente que conozca y que sea experta en la materia. Pero si estas personas no existiesen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empezó la ciencia, la gente no tenía expertos a quien consultar, quizás no había libros, entonces habría que experimentar, tal cual como nos dice Ricardo y Johnny. Y tendríamos que tomar una muestra y hacer como una especie de cultivo efectivamente, ¿verdad? Para comprobar, ¿verdad? Tomar una muestra, por ejemplo, de los jugos gástricos a través de, por ejemplo, como hacen, ustedes han visto cómo hacen las pruebas para tomar las muestras a ver si tenemos coronavirus o no. ¿Lo han visto o lo han vivido? ¿Alguien me puede decir cómo es eso? ¿Cómo toma la muestra el enfermero o el bioanalista? ¿Cómo lo hace? Se saca sangre. Puede ser a través de una muestra de sangre, muy bien. Hay otra que coloca un hisopo. Muy bien, ¿cómo es ese? ¿Alguien lo ha visto o lo ha experimentado? Sí, te ponen un cotonete, un hisopo por la nariz. Muy bien, ¿verdad? A través de un hisopo parecido a lo que a veces nos colocamos para limpiarnos los oídos, ¿verdad? Pero más largo, lo introducen hasta llegar a un momento y ahí toman una muestra y luego hacen un cultivo y verifican realmente si tenemos o no este microorganismo, ¿verdad? En este caso sería un virus dentro del cuerpo. Muy bien, ok. Interesante, gracias por la participación de las personas que lo han hecho. Eso es lo que tenemos que hacer en las clases, ¿verdad? Al iniciar, participar y en todas, obviamente, al inicio. Ahora, vamos a ver entonces que algunos microorganismos sí son patógenos, es decir, patógenos, la palabra patógeno lo que significa es que producen, vamos a decir, consecuencias adversas a la salud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, una clasificación de algunos microorganismos que pueden causarnos o están clasificados como patógenos. Tenemos microorganismos microscópicos, ¿verdad?, y microorganismos pluricelulares. A ver, cuando decimos microscópicos, ¿a qué estamos haciendo referencia? A su tamaño. A su tamaño, muy bien. A su tamaño, efectivamente. Son microscópicos porque los podemos ver ¿cómo? ¿De qué manera? Solo con un microscopio. A través de un instrumento, ¿verdad? En este caso el microscopio. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, virus, ¿verdad? Aunque yo les dije que dice microorganismo, el virus es una estructura acelular. No lo llamo, yo normalmente no lo llamo microorganismo, de todas maneras eso está en discusión todavía en la ciencia, pero bueno, tenemos los virus, tenemos las bacterias y tenemos microorganismos pluricelulares. Es decir, ¿qué significa la palabra pluricelular? Que son bastantes. Que son bastantes, dice Ricardo. ¿Alguien más? Pluricelular, está compuesto por dos palabras, pluri y celulares. Pluri significa muchos. Entonces está compuesto por ¿qué? ¿Por muchas qué?
Por varias, Por muchas células. Muy bien, por muchas células. En este caso estamos hablando de los parásitos, ¿verdad? Tenemos ectoparásitos y endoparásitos. El prefijo ecto significa externo, ¿verdad? Y endo significa interno o hacia adentro. Entonces tenemos parásitos externos, en este caso, por ejemplo, como los piojos, que a veces podemos tener por falta de higiene en el cuero cabelludo, las pulgas que tienen algunos animales, ¿verdad? Y los hongos que pueden atacar los animales o a nosotros, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, endo, hacia adentro, como los protozoarios, los nematodos, tenemos, por ejemplo, eso, ¿no? La lombriz intestinal es un parásito interno. Entonces, aquí tendríamos organismos que producen, por supuesto, algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Entonces, vamos a ver aquí cómo se pueden transmitir, cómo nos podemos contagiar, ¿verdad? De estos microorganismos. Hay 4 medios, ¿verdad? Antón, Fiorella, léame este primero. El primer mecanismo de transmisión, ¿cuál sería? Fiorella. Contacto directo. El microorganismo puede pasar de una persona enferma a una sana a través de la piel de una persona enferma en contacto con la piel de una persona sana, gotitas en un estornudo o contacto sexual. Muy bien. A ver, aquí entraría qué tipo de virus actualmente que se pueden transmitir por contacto directo. El COVID. Coronavirus. COVID. Obviamente, ¿verdad? Aquí dice gotitas de estornudo. Estoy yo con ustedes aquí en el salón, imagínense presencial, y se fue el estornudo y todas esas goticas le caen a ustedes encima microscópicas que no se dan cuenta. Eso es contacto directo con el microorganismo, ¿verdad? A través de una, por ejemplo, la piel de una persona enferma. Un ejemplo de una enfermedad infectocontagiosa que se puede transmitir por la piel de una persona enferma. ¿Alguien tiene una idea? La varicela. Por ejemplo, ¿verdad? Excelente. ¿Y por contacto sexual? El VIH. Sexual. Muy bien, esos son contactos directos. Muy bien, vamos entonces, veloz, esta segunda forma de contacto aquí. Por medio del agua. Ocurre cuando el agua que se utiliza está contaminada por heces de personas o animales. Muy bien. ¿Alguien conoce alguna enfermedad que se transmita por el agua, infectocontagiosa? La hepatitis. La hepatitis. Bueno, hay que ver cuál de los 3 tipos, ¿verdad? Muy bien. Otra, por agua contaminada. ¿Ninguna más? ¿Han escuchado de la amibiasis? ¿Sí o no? Bueno, ahí tendríamos ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Que ocurren cuando el agua que consumimos no está, ¿verdad? En buen estado. Y precisamente aquí dice por heces de personas o animales. No necesariamente es que tenemos que ver las heces, ¿verdad? Hay contaminación por heces fecales que quizás visualmente no son percibidas. Muy bien. Vamos, Sune, esta tercera forma. Por medio de animales. Los animales, especialmente insectos que transmiten enfermedades, son conocidos como vectores. Son conocidos como vectores por animales, ¿verdad? Aquí está un dibujito. ¿Quién representa este dibujito? A ver, esta imagen. Una pulga. Dígame. Una pulga. Por ejemplo, ¿verdad? Que es un animal, puede ser transmitido por este tipo de animales. Muy bien, excelente. Y por último, Roxy. Roxy. Juan. Esta última, Juan. Tum, tum. Por medio de alimentos, la fruta y verdura se puede contaminar si se riega con agua contaminada. Otro alimento se puede contaminar por una manipulación inadecuada. Inadecuada. Muy bien. Entonces tenemos las 4 formas o mecanismos en los cuales nos podemos
contagiar, ¿verdad? O se puede transmitir las enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? O estos microorganismos patógenos. Entonces tenemos contacto directo por medio del agua contaminada, por medio de animales y por medio de alimentos que no han sido manipulados adecuadamente, ¿verdad? Que están sucios, contaminados y no han sido lavados. Muy bien. Las enfermedades infectocontagiosas se pueden clasificar en estos 4 grupos que vemos aquí, ¿verdad? Tenemos enfermedades producidas por virus, enfermedades producidas por bacterias, enfermedades producidas por protozoarios y enfermedades producidas por hongo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, por virus, ya habíamos dicho el VIH, ¿verdad? Y dice SIDA. Tenemos la fiebre amarilla, el chikungunya, la hepatitis, ¿verdad? Son transmitidas por virus, el herpes, la rabia, el sarampión. Tenemos producidas por bacterias, tenemos el cólera, la difteria, la faringitis, la lepra, la sífilis. Por protozoarios tenemos la malaria, el mal de Chagas, la disentería, la mebiana. Y por último tenemos la de los hongos, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, pie de atleta, candidiasis, la tiña. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, ¿en cuál de los 4 grupos estaría clasificado? En la primera. Virus. Ajá, Gabriel dice en el virus. ¿Alguien más estaba hablando? Sí, me está diciendo la primera, por virus. Los virus, ¿verdad? Muy bien, porque es un virus el que lo transmite, ¿verdad? No es una bacteria, no es un hongo. Entonces, el COVID-19 estaría dentro del grupo de las enfermedades infectocontagiosas transmitidas a través de los virus. Muy bien. ¿Qué podemos entonces decir hasta este momento? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué nos parece interesante? ¿Qué quisiésemos resaltar de lo que hemos visto hasta este momento? ¿O qué no sabían y ahora se enteraron? ¿O qué sabían y ahora lo corroboraron que tenían dudas? Los escucho. No, que no sabía de que las enfermedades se podían pasar por tantos medios. No sabía que las enfermedades se pueden transmitir por tantos medios. Muy bien. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Son muchos los medios en los cuales se transmiten los virus, ¿verdad? Y las bacterias. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya conocían la información? Cuéntenme. Yo aprendí de que hay microorganismos en nuestro cuerpo de que nos ayudan a combatir contra los patógenos externos y que también hay algunos que nos ayudan a estimular nuestras defensas. Muy bien, excelente. Es decir, que no todos son malos, ¿verdad? Algunos son beneficiosos. De hecho, tienen eso, pudiésemos llamarlo como se dice en ciencia, una relación simbiótica, ¿verdad? Ellos se alimentan o viven, nosotros le damos al ojo y alimento y ellos nos cuidan y nos protegen, ¿verdad? Es una relación allí beneficiosa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuando una enfermedad infectocontagiosa va pasando diferentes límites en cantidad de personas infectadas? ¿Cómo se van llamando estos grupos a medida que va pasando y la infección se va haciendo más grande? Primero se puede llamar epidemia y luego ya cuando pasa a un nivel mundial ya ahí se llama pandemia. Vamos a ver, muy bien, Gabriel, entonces vamos a ver la diferencia y los niveles en que se puede manejar esto. Entonces vamos a observarlo en este momento. Aquí tenemos, ¿verdad? Las enfermedades se pueden transmitir, ¿verdad? Se pueden propagar porque estos microorganismos son fáciles de transmitir o viajan a través del aire, por ejemplo. Entonces tenemos
una endemia, que ocurre cuando una enfermedad se mantiene a lo largo del tiempo dentro de una población o una región geográfica determinada, ¿verdad? Es como una enfermedad endémica, se le llama de esa manera. En este caso tenemos un ejemplo, la malaria es una enfermedad endémica de ciertas regiones de nuestro planeta, es decir, que no está en todos lados, sino en regiones específicas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una segunda que es la epidemia, que sucede cuando una enfermedad afecta a un número de personas superior al esperado en una región durante un tiempo determinado. Por ejemplo, en Ecuador, ¿verdad? El chikungunya se propagó en el año 2014 en la región litoral con brotes epidémicos, ¿verdad? ¿Qué pasó la parte de la región de la costa o del litoral? Y por último tenemos pandemia, que se da cuando una enfermedad se extiende a varias zonas geográficas del planeta simultáneamente. Aquí, obviamente, todavía no está actualizado el texto, ¿verdad? Dice que la última pandemia fue con la gripe AH1N1, pero en la actualidad pudiésemos decir entonces que la última pandemia, ¿cuál es? El coronavirus. Uy, Dios mío, pero ¿por qué tardan? Se quedan como colgados. Ustedes, yo creo que se les pega a los del internet de la casa, se quedan y ahí no sé qué pasa. Vuelven a agarrar conexión, ¿verdad? Yo creo que ustedes no están por fibra óptica, están por Wi-Fi, ¿verdad? Que es inalámbrico. Y ese a veces falla más que el de la fibra óptica. Entonces, a poner esas neuronas en fibra óptica directa, nada de Wi-Fi ahí que esté fallando, ¿verdad? Para responder ágil. Muy bien. Ahora, para cerrar, ¿qué nos faltaría? Si ya vimos las enfermedades, cómo se clasifican, cómo se transmiten y en los niveles. ¿Qué creen ustedes que faltaría por resaltar en el tema? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene idea? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que tocar? Ya hemos tocado cómo se transmiten, cómo se clasifican, qué son parásitos, qué son virus, qué son bacterias. ¿Qué nos tocaría a nosotros ahora, después de saber esta información? Y creo que Ricardo dijo, yo no sabía que habían tantos de todos lados, de todas formas, de todos los tamaños. ¿Qué tendríamos qué nos faltaría? La consecuencia. Sí, también. Ya voy, vamos a ver, que no los escuché los dos porque hablaron al mismo tiempo. A ver, Clemen. Las consecuencias. Las consecuencias, dice Clemen. Ricardo, ¿qué ibas a decir tú? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo prevenirlas? Iván escribe en el chat también, ¿cómo evitar estas enfermedades? Génesis, ¿cómo estás evitando el coronavirus? Cuéntame. No salir de casa y cuando salgo ponerme mascarilla. Por ejemplo, muy bien. Gabriel, además de esa, ¿cuál serían otras? Cuando uno sale, que debe ser solamente en cosas puntuales, como por ejemplo ir al médico, tiene que uno llevar mascarilla y lavarse las manos, echarse alcohol a cada rato, porque el alcohol es el que también ayuda a deshacerse del coronavirus. Vamos a ver, ¿alguien recuerda cuáles son de los 4 medios en los que se transmite? Díganme uno, que recuerden. Cuando una persona tose, estornuda o habla. Ok, contacto directo, ¿verdad? ¿Qué medidas tendríamos que implementar para evitar tener contacto directo con el virus? Distanciamiento. Distanciamiento, muy bien, Clemen. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el segundo medio de contagio? Por el agua. Por el agua. ¿Cuál sería entonces la medida preventiva, en este caso del agua contaminada? ¿Qué tendríamos que hacer? No tomarla. No tomarla. ¿Y qué más? No meterse Hervir el agua. Hervir el agua, por ejemplo. Muy bien. Isabel, ¿qué ibas a decir tú que no te escuché? No, que en algunos casos hay ríos, entonces digo no meterse en esa agua. Por ejemplo, ¿verdad? Si no estamos seguros, ¿verdad? Y en el caso de nuestra casa, ¿verdad? Comprar un agua que sea confiable. Muy bien. ¿Cuál sería el tercer medio de contagio? Por alimentos.
Por los alimentos, muy bien. ¿Cuáles serían las medidas para evitar contagiarnos de alguna enfermedad a través de los alimentos? Hay que lavar las frutas o vegetales. Muy bien, lavar los alimentos. Y además, En caso de algunos productos, checar la fecha de vencimiento. muy bien, excelente, muy bien. Ruiz, ¿verdad? Chequear que el alimento esté correcto, ¿verdad? Porque a lo mejor visualmente lo está, pero no, internamente no lo está. Muy bien. ¿Y cuál era la otra medio de contagio? Por los animales. Por los animales, muy bien. En este caso, ¿cuáles serían las medidas preventivas para no contagiarnos a través de enfermedades por medio de animales? ¿Qué harían ustedes? Repelente. Por ejemplo, Con los insectos, usar repelente para mosquitos. usar repelentes, muy bien, eso sería uno. ¿Cuál sería otra? Desparasitarlos. Desparasitarlos, ¿verdad? Si tengo una mascota, ¿verdad? Porque los gatos, por ejemplo, sabemos que pueden transmitir la toxoplasmosis. Entonces, desparasitarlos, mantenerlos en buen estado, con buen cuidado. ¿Qué otra cosa pudiésemos hacer para evitar contagiarnos a través de animales? Vacunarlos. Vacunarlos, muy bien, excelente. Ahora, ya ustedes mismos, ¿verdad? Lo acaban de decir, no hace falta que yo proyecte cuáles son las medidas preventivas. Ustedes lo han dicho con sus propias palabras y efectivamente están en toda la razón. ¿Qué he comprobado el día de hoy? Que no hace falta a veces tanto un libro o ver un video. O ustedes, hay que escudriñar. Lo que pasa es que a veces escudriñar es como cuando nuestros padres nos mandan a, no sé, a limpiar a botar la basura afuera, a botar los desperdicios, a limpiar el patio, ¿verdad? Nos da flojera al principio, agarrar la escoba, agarrar el rastrillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implica trabajo. Lo mismo implica el conocimiento. Hay que meterse bien aquí y empezar a escudriñar. Y el sentido lógico, el sentido científico lo tenemos. Entonces, ya tenemos las medidas preventivas, ¿verdad? Obviamente, hay todas las que han dicho son correctas, ¿verdad? Y dependiendo del medio de contagio, hay cambian, ¿verdad? Las medidas preventivas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, verdad? Ya yo les había dicho que en la plataforma ustedes iban a entrar, ¿verdad? Y tenían un documento como este que está aquí, este documento, donde dice introducción, ¿verdad? Estamos viendo los microorganismos. Aquí vimos ayer los microorganismos. Aquí está un video complementario, ¿verdad? Y aquí tenemos un EducaPlay para comprobar nuestros conocimientos a través de la primera parte, que eran los microorganismos. Y luego tenemos los microorganismos patógenos, que fueron los que vimos hoy. Tenemos aquí un organizador. Tenemos un video complementario de la información. Y tenemos aquí la relación que tienen estos microorganismos con el sistema inmune, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos en la actividad. Entonces aquí tenemos tipos y clasificación de los agentes patógenos. Tenemos otro EducaPlay que realizar. Entonces ustedes entran a la plataforma y tienen que registrarse allí, ¿verdad? Y hacer esas dos actividades. Esas actividades tienen ustedes que garantizar que estén registrados automáticamente y de esa manera se registra su participación. No tienen que enviar nada de apuntar por la plataforma, ¿de acuerdo? Esas serían las actividades, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya se va a cerrar. Estamos a viernes. Feliz fin de semana. Los quiero mucho. Nos vemos el lunes en tutoría. Que les vaya muy bien en las clases que les faltan el día de hoy. A lavarse las manos, usar alcohol, mascarilla, distanciamiento, lavar los alimentos, cuidado con los gatos, etcétera. A cuidarse. Muy bien, cuídense. Feliz fin de semana, chicos.